Estimado expresidente Ricardo Lagos, querida Soledad, querida señora Leonor, familia Elwin, autoridades, amigas y amigos, es una crueldad y una injusticia enorme hablar después de Soledad Alvear y el presidente Lagos, por su contundencia de las intervenciones y, por cierto, por la hora que me toca hablar. Así que créanme que he rayado la mitad del discurso y espero ser muy breve. Espero. En la historia es difícil encontrar personas cuyo protagonismo traspasa su propia generación, porque para ello se debe tener la capacidad de entender los signos de los tiempos, renovar el pensamiento y responder a los desafíos que se presentan. Protagonista principal por más de 5 décadas de los más trascendentales desafíos y acciones políticas de nuestro país, Patricio Elwin Azócar es parte de una generación que abrazó la política con entusiasmo y con pasión. Una generación que desde diferentes posiciones ideológicas buscaba construir un mejor país. Una generación que dignificó la política y la función pública al concebirla como un servicio y un compromiso con los valores republicanos, con la institucionalidad democrática y con el respeto y la amistad cívica. Humanista cristiano convencido, don Patricio Elwin ha luchado a lo largo de su vida por la verdad, la honestidad, la justicia y la solidaridad. Tal como él mismo lo ha dicho, estas son las piedras angulares de carácter ético sobre las cuales se construye la acción política. El actuar político de Patricio Elwin se compone, por una parte, de las nobles aspiraciones que lo inspiran, los valores en que cree, y por otra, de la realidad misma que muchas veces limita el deseo. Por eso, gobernar no es hacer lo que se quiere, sino lo que se puede de lo que se quiere y se debe. Luchador permanente por la configuración de una identidad propia de su partido, del que ha sido 7 veces presidente, incansablemente buscó definir un camino que permitiera materializar los anhelos de cambio y mejoramiento que deseaba para los chilenos. Para Elwin, la democracia cristiana jugaba y juega un rol fundamental en la representación genuina de las esperanzas de Chile y su proyecto de desarrollo. Definido por muchos como un político pragmático, buen polemista, gran negociador, de pocos amigos, de lealtades de hierro, para quien la política ha sido su vida y a través de la cual ha defendido el principio rector de ella, la justicia expresada en la equidad, la igualdad de oportunidades y el respeto hacia la dignidad de las personas. Cada cual tiene su historia y Chile contribuyó a la propia. La polarización ideológica, las expectativas incumplidas, la subsistencia de profundas desigualdades, entre otros factores, rompieron la tradición democrática. El surgimiento de proyectos políticos excluyentes entre sí, unido a una creciente radicalización, llevaron a que se interrumpiera brutalmente nuestra tradición democrática. Para su generación fue un fracaso. Es él mismo quien calificó a su generación como fracasada. Sin embargo, fueron ellos también quienes se atrevieron a enfrentar una dictadura violenta con la movilización social pacífica y la derrotaron con un lápiz y un papel, como le gustaba decir al presidente Elwin, sin derramar una sola gota de sangre. Su honestidad política se ha demostrado no solo en este reconocimiento, sino que en todos aquellos momentos en que la realidad le ha manifestado su equivocación. No es debilidad hacerlo, y por el contrario, y así lo expresó cuando señaló que lamentar lo ocurrido el 11 de septiembre del año 73 fue del todo insuficiente frente a la magnitud de lo sucedido y, por cierto, alabó y dijo que la declaración más óptima era la que había condenado el golpe de Estado, suscrita, por supuesto, por Demócrata Cristiano. La derrota de la democracia, la sensación de fracaso de los demócratas, los años de dictadura parecieron haber puesto fin al esfuerzo de esa generación. Sin embargo, el peso de las convicciones democráticas de toda una vida y los dolores y las limitaciones impuestas
La hizo resurgir sacando fuerzas de la experiencia, revalorizando esa tradición en que la función pública era concebida como un servicio, un compromiso con los valores republicanos y con la institucionalidad democrática. Aquellos que fueron adversarios pudieron dejar de lado sus egos, sus posturas partidistas, supieron recuperar el respeto y la amistad cívica y lograron unirse para recuperar la democracia. Su honestidad, sus convicciones profundas, el respeto a la palabra empeñada, su franqueza, el haber dado fe a lo largo de tantos años de vida pública que la política se rige por principios éticos y morales. Su firmeza en la conducción permitió que Elwin representara los dolores y esperanzas de esa generación que se sentía responsable de lo ocurrido en nuestro país. Para don Patricio Elwin, el retorno a la democracia no solo fue un hecho político, sino un proceso ético y cultural que nació del dolor ante la persecución y la injusticia, del dolor ante la dignidad denegada. Tuvo siempre claridad para saber leer el momento, avanzando en democratizar el país en espacios no cubiertos por el autoritarismo, en los intersticios institucionales que las amarras de la dictadura no lograron bloquear. Don Patricio y su equipo político avanzaron decididamente buscando deshacerse de esos nudos, dignificar a los trabajadores en sus postergadas demandas y también en sus justas aspiraciones, definir una política de nuevo trato con los pueblos indígenas, reinsertar al país en el contexto mundial de las democracias. A pesar de la inestabilidad institucional inicial, Elwin no dudó, apenas asumió el gobierno, en el imperativo ético y moral de restituir la dignidad de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. La conciencia moral de la nación exigía el esclarecimiento de la verdad en materia de derechos humanos y, a pesar de los temores de algunos, formó la Comisión de Verdad y Reconciliación que presidía don Raúl Rettig, otro prohombre de estirpe republicana intachable, y marcó el inicio del camino para alcanzar la justicia, la que en la medida de lo posible permitió establecer verdad sobre lo ocurrido sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura. Después de 25 años, el informe Rettig sigue siendo un testimonio documental que jamás ha sido cuestionado en materia de derechos humanos y que ha servido también de ejemplo a otros países. Para cimentar la democracia era también necesario administrar responsablemente las legítimas expectativas ciudadanas que generó la llegada de la democracia. Su gobierno debió enfrentar un déficit profundo en el desarrollo social y una aguda pobreza, ello sin descuidar los equilibrios macroeconómicos. El libro que hoy presentamos es el cuarto de una serie, como se decía antes, que han referido, que se han centrado en la vida de presidentes de Chile que a su vez tuvieron cargos en el Parlamento. Todos ellos fueron protagonistas de primera línea en la historia de Chile del siglo XX, que desarrollaron una carrera política desde los escaños parlamentarios, culminando, ¿cierto?, con la más alta magistratura de la nación. Patricio Elwin, una vía republicana, transcurre desde el Frente Popular, la Ley de Defensa de la Democracia, la Revolución en Libertad, el Gobierno de la Unidad Popular, la caída de la democracia y la recuperación y consolidación de ella. Como hombre fue testigo y actor de la historia del siglo XX. Como estadista demostró su amor a la libertad, el aprecio al derecho, el respeto a la persona y a las instituciones, a la tolerancia y al respeto al adversario. Elwin ejerció la presidencia de la República sabiendo que el orden jurídico y la autoridad política no se fundan en el prestigio y carisma de un caudillo ni en el poder de la fuerza, sino en el respeto de las instituciones y en su correcto funcionamiento. Su gobierno representó el reencuentro de los demócratas, representó la búsqueda de acuerdos por encima de la confrontación. Bajo el gobierno de don Patricio, recuperamos y consolidamos la democracia. Nuestra principal responsabilidad es, naturalmente, conservarla y profundizarla. Permítame salirme del discurso, voy a dejar toda esta hoja de lado por lo que dije al inicio y solamente decir lo siguiente. Hoy día estamos viviendo un descrédito brutal de la política.
estamos viviendo la situación de desconfianza hacia las empresas, hacia lo público. Algunos plantean que el camino es hacer estudios de opinión, en marketing, estrategias para ver cómo recuperamos la credibilidad. Yo creo que ellos están perdiendo el tiempo. Acá el único camino es mirar ejemplos de vida, testimonios como los de don Patricio. Yo estoy convencido que si los jóvenes que no conocieron a don Patricio leen este libro, van a encontrar virtudes que pueden iluminar su camino para recuperar la fe y la confianza en la política. Se hablaba acá de la austeridad. A él no le gustaba los aspavientos, la pirotecnia, no le gustaba la estridencia. A él no le gustaban las cosas que deslumbran o convocan por su brillo, sino las cosas que alumbran e invocan por su contenido. En él había y sigue habiendo profundidad. Había como presidente de la República, como hombre público, pero sigue habiendo profundidad, fondo, no necesita aparentar. Se hablaba acá de su casa. Siempre se cuenta la anécdota del presidente Bush padre, cuando vino a Chile, estaba acostumbrado a que los presidentes lo recibieran en verdaderas mansiones. ¿Cómo le impactó que don Patricio lo recibiera en la casa de toda su vida? Y entiendo que eso lo comentó por muchos años. La ética de la convicción, valores intransables, se decía acá, el valor intrínseco de la democracia, condenaba dictaduras de derecha y de izquierda. No obstante tener muy buenas relaciones con el presidente Fujimori en Perú, cuando él hizo un autogolpe, lo condenó categóricamente por la prensa y pidió que volviera a la democracia. Se preocupó de los derechos humanos durante la dictadura. ¿Cuántos abogados que hoy día están acá presentes? Encabezados por André Elwin, a quien yo pido un aplauso por su testimonio en derechos humanos. Y junto a la vicaría fueron la voz de los sin voz. ¿Cuánta gente se opuso a que se hiciera el informe Rettig, incluso dentro del gobierno, que era inconveniente? Elwin dijo, acá hay convicciones muy profundas, la democracia debe cimentarse sobre principios y no sobre arreglines. Honesto, cuando reconoció que hubiese sido mejor condenar en vez de lamentar el golpe de Estado. Sentido de la responsabilidad, seriedad, digno, lo decía muy bien Soledad. Cuando Frei Montalva era presidente, quiso la reforma agraria, la promoción popular, la chilenización del cobre, las escuelas, las viviendas. En las juntas nacionales tenía sus grandes adversarios. Un sector decía que lo que hacía Frei Montalva no era suficiente porque no había hecho la revolución. Cómo Elwin era su escudero, como lo hacía Soledad, y defendía la obra de ese gobierno. Como presidente del Senado, por Dios que le tocó defender los fueros, el orden, el respeto al debate. A algunos nos ha tocado hacerlo en los últimos días. ¿Cómo entendió que el camino para recuperar la democracia era inscribirse en los registros electorales? Yo me acuerdo cómo lo descalificaban. ¿Cómo lo descalificaban? Él decía, la Constitución es ilegítima. Es ilegítima. La dictadura es ilegítima. Pero no podemos aceptar todas las formas de lucha, porque no podemos responder de lo que va a pasar. Hay que derrotar a la dictadura en su propia institucionalidad. Y eso fue lo que hicimos sin derramar una gota de sangre. Lo decía el presidente Lagos, y qué bueno que lo diga el presidente Lagos. Todos los esfuerzos que hizo con el cardenal Silva Enríquez para salvar la democracia. Él dijo, mientras haya una posibilidad en 20.000 para salvar la democracia, debemos intentarlo. Y cuenta el libro que cuando llega un grupo de empresarios al partido a pedirle que en definitiva se buscara una salida no democrática. Y Elwin les dice, caballeros, no se viene al principal partido democrático de Chile a pedir un golpe de Estado. Ahí está la puerta, váyanse. Esa fue la respuesta de Patricio Elwin.
Yo no sé si ustedes se recuerdan de los debates que había. El candidato de la derecha era el exministro de Hacienda, Hernán Vigi. Decía él voy a tener capacidad para manejar la economía. Todos decían, es una buena persona, es muy talentoso, pero ¿sabrá de economía? ¿Podrá manejar las expectativas sociales? ¿O le va a pasar lo que ocurrió al lado de la cordillera, al otro lado de la cordillera, al presidente Alfonsín, que era un republicano, un demócrata, pero que tuvo que abandonar antes del poder por, entre otras cosas, un manejo muy malo de la economía, inflación, etcétera? No voy a repetir las cifras, presidente, Soledad, ustedes la dieron, 8% de crecimiento anual. ¿Cómo bajó la deuda externa? ¿Cómo bajó la inflación? Pero no le gustaba que se hablara de Chile como país jaguar. Le cargaba esta cosa de ser exitista, cuando había tanta miseria, 5 millones de pobres, que decía Alejandro Foxel que había que trabajar con mucha empatía. La empatía, Elwin, uno lo escucha y llega al alma, llega adentro, cala hondo. Suaviter in modo, fortiter in re. Una humanidad y una generosidad impresionante. Termino con mi historia, todos han hablado, alguna aproximación personal. A los 13 años, yo era alumno del Colegio San Ignacio y me invitan a una conversación con este señor que yo toda la vida he oído hablar en mi casa. Mi padre y mi madre eran elwinistas, pero de corazón. Y nos escuchaba con una paciencia y las barbaridades que decíamos, y tomaba nota, como decía Soledad, y nosotros que éramos todos impetuosos, que queríamos salir rápido de la dictadura, él nos escuchaba como diciendo, con cara de interés. Uno hoy día digo, ¿qué habrá pensado? Y esa humildad, esa claridad política, intelectual, a mí me hizo tomar la decisión de entrar a la democracia cristiana. Me tocó después, a los 25 años, ya había sido presidente de Chile, yo me veo más viejo, pero no soy tan viejo. Don Patricio nos invita a un grupo de jóvenes a su casa, ahí estaba la foto, a tener un grupo de reflexión política y doctrinaria. Un año, con tareas para la casa. Un día pidió excusas porque no había hecho las tareas. Nos preguntaba, nos interrogaba y al final daba su opinión con respeto. Nunca interrumpió a nadie. Ahí tomé la decisión de ser candidato a presidente de la juventud, ya estaba recibido de abogado, y abrazar la causa política. Y me acompañó, yo era algüinista, era difícil que un algüinista ganara en la JDC, pero era tal la convicción que ganamos en la JDC. Y en el acto en que asumí, ahí viene quién estaba, don Patricio. El año, por los gestos que habla Soledad, el año 2007 asumo la presidencia de la Cámara de Diputados, ahí está don Patricio. Un día como hoy, hace exactamente un año, asumí como presidente del Senado, por cierto que partí haciéndole un homenaje a don Patricio, y ahí viene quien estaba en las tribunas, don Patricio. Esos gestos llegan, humanidad, generosidad, el servicio público como una vocación, honesto. Y finalmente, yo sé que muchos de ustedes han tenido experiencias personales, han sido testigos de esta humanidad de Elwin, no solo demócrata cristiano, Clodomiro Almeida, recordemos que nosotros teníamos 3 candidatos, era partidario que fuera Elwin el candidato de la ADC, don Ricardo, que era uno de los grandes líderes, dijo hasta el momento de la ADC, lo proclamó a Elwin como candidato presidencial, lo proclamó, y Clodomiro Almeida decía, no, yo soy partidario que sea Elwin. Todos sabemos las posturas que tenía don Cloro en ese minuto, porque claro, cuando estaba preso por el artículo 8º, ¿quién era el que lo iba a ver permanentemente a la cárcel, entre otros? Patricio Elwin. Se conocían de jóvenes. Entonces, yo estoy convencido que Elwin fue presidente de Chile no solamente porque era el mejor alumno, los tratados de derecho administrativo, juicio arbitral, toda la plata que ganó en su vida fue hasta el 65, antes de asumir como senador. Ahí está su casa. Después, nunca más pudo ahorrar un peso. Brillante, pero no solamente porque era brillante fue presidente de Chile, por ser el mejor alumno, siempre fue el mejor compañero. Y yo creo que
hoy día en momentos de indignación, de desconfianza, hay que recordar las palabras de Munier. En política no estamos obligados al éxito, estamos obligados al testimonio. Y Elwin fue testimonio de coherencia, de consecuencia, en que no había diferencia y abismo entre lo que se dice y lo que se hace, en que no medimos a los demás por sus actos y a nosotros por nuestras intenciones, sino que somos más exigentes con nosotros. Eso fue Elwin, eso fue Elwin. Sin aspavientos, sin estridencia, puro fondo. Entonces, yo digo, algún minuto somos todos mortales, cuando nos llamen y nos pregunten, te di tantos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Nos pregunten, estuve preso y me visitaste, tuve hambre, me diste de comer. A mí cuando me toque llegar ese día, por Dios que envidio lo que le va a pasar algún día a don Patricio, por su coherencia de vida, que realmente fue un cristiano ejemplar y coherente. Qué tranquilo puede estar él. Yo reconozco que no tengo esa tranquilidad. El martes entrego la presidencia del Senado. Ahí vamos a dar cuenta de todas las medidas, no las voy a hablar ahora, de austeridad, de eliminación de elevar los estándares de probidad y transparencia, de eliminar cualquier privilegio que hemos hecho durante este año que se puede interpretar como privilegio. Eso lo vamos a dejar para el martes. Va a asumir un destacado senador que usted conoce mucho, don Ricardo Lagos Weber, como presidente del Senado. ¿Y qué mejor forma de despedirme como presidente del Senado en el último acto público que me va a tocar participar, que realizando un homenaje a este gran patriota, a este gran republicano, a este gran ser humano, a este hombre de familia, a este padre de la reconciliación, a este padre de la reconstrucción de la democracia. Quiero invitar a todos los que dejaron de creer, a todos los que miran a la política con desconfianza, que miren la vida y obra de Patricio Elwin, el testimonio de coherencia de vida, porque estoy seguro que después de leer este libro van a volver a creer y van a entender que vale la pena jugarse por los ideales, que vale la pena dar testimonio en lo público. Muchas gracias, especialmente a la familia, y muchas felicidades.